Empate entre Tolima y Atlético Nacional en el partido de ida de la final de la Liga Betplay. A mí personalmente me queda debiendo y me ha dejado un poco decepcionado el equipo, la actuación y el nivel del equipo de David González, el Tolima, porque creo que no termina siendo o dejando la imagen que nosotros pensamos que podía llegar a tener, sobre todo a la hora de tratar de hacer daño, de complicar un poco más Atlético Nacional, de fluir un poco más en ataque funcional, ser ese Tolima que nosotros hemos conocido y al cual nosotros ya hemos elogiado bastante. Y, eh, y no quedamos sorprendidos, sino todo lo contrario, creo que venimos reafirmando cada partido el nivel competitivo que está alcanzando el equipo de Efraín Juárez. Esto lo comentamos en la previa. Creo que a esta final llegaba mucho mejor en cuanto a ese nivel competitivo el equipo de Atlético Nacional, el equipo de Juárez, por la final que había atravesado y por el nivel futbolístico, ese nivel que iba creciendo y a la par de que el nivel futbolístico iba creciendo con el pasar de los partidos, con el pasar de las semanas, obviamente se iba mostrando cada vez un equipo competitivo. ¿Y por qué competitivo? Primero porque ya no está sufriendo tanto en defensa como podía haber sufrido en una parte del torneo, eso primero. Y segundo, porque lo que más hemos elogiado al equipo de Juárez es esa capacidad que tiene para hacer daño. En el primer tiempo ya hemos conocido al Atlético Nacional, o digamos que en los últimos partidos hemos elogiado esa capacidad que tiene el equipo de fluir en ataque organizado, en este caso en ataque posicional. Es un equipo bastante líquido, flexible, que puede fluir bastante bien en ese ataque, en esa fase del juego. Pero hoy en un juego más directo, un poco más físico, un poco más de transiciones ofensivas y de contragolpes, siguió haciendo daño y siguió siendo un peligro para el rival, porque tenía también en principio jugadores que en ese contexto, en esas situaciones, se suelen acomodar bastante bien y sentirse cómodos, valga la redundancia, como el caso de Kevin Viveros. Entonces creo que es eso lo que ya hemos elogiado bastante de Juárez. Es un equipo que sabe hacer daño de diferentes maneras y lo hizo en el primer tiempo. Un primer tiempo que creo que eh, por ahí los 15 primeros minutos el Tolima salió con a, lo que se conoce como intensidad, salió bastante intenso a presionar alto, tratar de presionar en la pospérdida, tratar de robar muchos balones en campo contrario o en una posición alta para luego por ahí tratar de sacarle rédito a esas recuperaciones y a esos robos de balón en la parte alta del campo, pero no terminó siendo. Ya hablaremos por qué. Y a medida que se fue dando pasando los minutos, creo que Atlético Nacional se empezó a sentir bastante cómodo, empezó a hacer mucho más daño en ese juego directo, empezó sobre todo a ganar los duelos, que creo que eso es importante, con Zapata por dentro, Campuzano por dentro, con Dairon Asprilla arriba, al igual que con Kevin Viveros. Entonces creo que a partir de eso el equipo empezó a sentirse mucho más cómodo en ese contexto de partido, en esos duelos permanentes, y creo que a partir de ahí se empezó a imponer y empezó a sentirse bastante cómodo y sobre todo empezó a controlar el partido. Ya Kevin Viveros, nosotros ya lo hemos mencionado que es un jugador con un perfil distinto a Alfredo Morelos. Alfredo Morelos es un perfil que pronto en ataque organizado te ofrece intervenciones mucho más finas y participa y tiene mucha más naturalidad a la hora de entrar en los circuitos de juego. Kevin Viveros es un jugador que tanto en Venezuela como en sus pasos por los equipos que ha estado en Colombia, es un jugador que necesita espacios largos para poder hacer daño, que necesita de las transiciones, que necesita el juego directo, el juego físico para sentirse bastante cómodo. Y este partido, como ya mencionamos anteriormente, se dio así. Y se sintió bastante como Kevin Viveros, que no es un jugador que esté anclado a la marca ni que esté constantemente yendo al choque, sino que es un jugador que también vale espacio.
Y eso lo vimos mucho, por ejemplo, en la Equidad. Es un jugador que va mucho al espacio, que trata de atacar la espalda de alguno de los centrales, incluso del lateral. Entonces, a partir de ahí, Kevin Viveros empezó a darle un poco de caminos a Atlético Nacional para poder acercarse al arco de Cuesta. Creo que al principio el arco rival sí le estaba quedando un poco lejano a Atlético Nacional, pero a través de que iba apareciendo Kevin Viveros, a través de que iba apareciendo también Zapata, que me parece que ese ajuste que le da Juárez, o ese rol que le da y esa función que le da Juárez a Zapata, le termina funcionando, y creo que eso ya lo hablaremos ahorita, le termina funcionando y el equipo empieza a sentirse mucho más cómodo, y ahí termina apareciendo el 1-0. Un 1-0 que se da por un error de Marlon Torres. Yo lo comenté en X. Marlon Torres es un jugador que durante toda su carrera es un jugador que va mucho más al duelo, piensa mucho más en ir al choque, en ir al forcejeo, en chocar a la marca, que en el balón y en la jugada. Pensar más en el balón y en la jugada, eso es lo que muchas veces hace que Marlon Torres cometa muchas, pero muchas equivocaciones. Es un jugador que está más predispuesto a ir a la marca, a chocar, a cuerpear, al duelo como tal, que en pensar en ir al balón, a anticipar, eso. Y en este caso le terminó pasando factura. Entonces, creo que en ese primer tiempo, con un Tolima desdibujado, bueno, desdibujado no, vuelvo y digo, creo que debiendo mucho en su juego funcional, sin estar totalmente fino. Creo que los cuatro jugadores de arriba no estuvieron lo suficientemente finos, salvo Guzmán, que muchas veces aparecía, y obviamente salvo Castro, que por ahí, sin estar fino, sí tuvo algunas intervenciones en donde por ahí podía tratar de contagiar un poco a sus compañeros, tratando de conducir, de acumular rivales, de zafarse de las marcas, etcétera. Pero creo que a nivel individual de nivel, creo que los cuatro de arriba no estuvieron a la altura de la final, pero vuelvo y digo, creo que por ejemplo Guzmán, con ese pase que le da a Gil en el segundo tiempo, con el que deriva el empate, creo que termina zafando el partido. Además que Guzmán sigue siendo un jugador que tiene personalidad para jugar estos partidos. Pero dicho eso, y volviendo un poco atrás, con ese Tolima que no fue lo suficientemente brillante en el primer tiempo, sea la consolidación de que Juárez gana, por lo menos la primera parte, el primer tiempo lo termina ganando Juárez a través de esos ajustes que hace, tratando de cubrir obviamente la espalda de sus dos laterales con Campuzano, con Guzmán y con Zapata, tratando de juntar a Iron Asprilla por dentro para tratar de también darle un poco de libertad a Viveros, de que pudiera soltarse un poco más, y un Dairon Asprilla que nosotros sabemos que jugando digamos que jugando desde la banda no es lo suficientemente resolutivo, y que es un jugador que puede llegar a aportar mucho más dentro del área, y ese ajuste, ese movimiento que hace Juárez le termina dando la oportunidad a Kevin Viveros de soltarse un poco más en ataque, y obviamente tratando de que Zapata fuera un hombre que pudiera aparecer por dentro libre, pero que también pudiera tanto contener un poco las subidas de Jorman Hurtado y esas apariciones por dentro, como tratar de ganar los duelos, de tener un hombre más que ganara los duelos. Quedó debiendo un poco Cepelini, pero creo que el partido no estaba dado para que, ni siquiera creo que Cardona. Fíjese lo que digo, yo creo que tanto Cepelini hoy le cuesta el partido, pero creo que también a Cardona le hubiera costado este partido, porque creo que no era un partido, por lo menos como se había planteado el partido, no era un partido para ninguno de los dos. Creo que podían haberlo sufrido. Cardona lo hubiera también sufrido, así como lo sufrió Cepelini. El segundo tiempo es la continuidad de lo mismo. Creo que hasta la expulsión el partido sigue siendo el mismo, con un Tolima que yo lo mencioné incluso antes de los cambios. Le faltaba presencia en el área, no estaba fino en ese juego funcional. A nivel individual estaba un poco bajo sus cuatro jugadores de arriba, y muchas veces, como le pasó en el primer tiempo, creo que ya se estaba desajustando mucho y se estaba partiendo mucho. En ese segundo tramo del primer tiempo, el Deportes Tolima empieza muchas veces
a presionar con un hombre, no hay ese respaldo a nivel de estructura para apoyar esa presión. Se empieza a partir mucho, empieza a partirse mucho y Nacional empieza a encontrar hombres libres para poder, digamos que tener un poco más de claridad a la hora de progresar, incluso para tratar de ganar algunos duelos y la segunda pelota. Entonces creo que el Tolima desde el segundo tramo del primer tiempo ya se venía quedando, la continuidad se da en el primer tramo del segundo tiempo, pero llega la expulsión, una expulsión obviamente un poco polémica. Para mí lo pudo haber manejado de otra manera, pero más allá de la expulsión, creo que el Deportes Tolima termina aprovechando esa expulsión para por lo menos salvar, no perder y llegar vivo al partido de vuelta en el Atanasio Girardot. Eso es lo que, digamos que siempre nosotros comentamos para todos los partidos claves, para todos los partidos importantes y obviamente una final. Para nosotros eso hay, hay, muchas, hay muchas aristas, hay muchos aspectos, hay muchas cosas que pueden llegar a definir un campeonato o un partido o una serie importante y clave. Los duelos dentro del área, los duelos tanto en campo propio como en campo rival y los momentos y las ocasiones que uno tenga que aprovechar. Y creo que en esos mini partidos que se van dando en esas series y en esos partidos uno tiene que saber aprovechar su momento, aprovechar las oportunidades que tenga al máximo para obviamente tener las perspectivas un poco más claras y un poco mejor con respecto a su rival. Entonces creo que en este caso, por lo menos Atlético Nacional en el primer tiempo aprovechó ese control que tenía sobre el partido y aprovechó esa jugada que tuvo. En el segundo tiempo trató de resguardarse bien, no creo que haya sufrido, para mí no lo sufrió antes de la expulsión o antes de los cambios mejor, porque creo que el cambio del Tolima se da sobre todo en ese momento cuando David González mete a Gustavo Ramírez. Y creo que no lo estaba sufriendo, pero también es verdad que el Tolima termina aprovechando esa expulsión, termina aprovechando ese envío anímico que le da haberse quedado con un hombre menos Atlético Nacional y ellos con un hombre más para poder aprovechar y por lo menos rescatar un punto, rescatar el empate para no irse perdiendo. Entonces creo que eso, creo que el Deportes Tolima queda debiendo muchísimo, pero termina vivo, termina aprovechando ese momento. Incluso pudo haber hecho pronto el segundo, si podía gestionarlo un poco mejor, podía haberse acercado al segundo, pero no termina haciendo. Pero creo que termina salvando un poco su actuación y las papeletas en ese partido de ahí. Atlético Nacional, vuelvo digo, me parece que cada vez es más equipo. Es más equipo y es un equipo bastante competitivo que tiene las cosas muy claras y eso lo hace bastante peligroso. Partido de vuelta, haremos, perdón, una previa y seguramente un post de esa final de vuelta que será el domingo, si no estoy mal, esperando que puede llegar a ver y que puede llegar a encontrarnos con cuáles escenarios podemos llegar a encontrarnos en ese partido, pero creo que va a ser un partido bastante parejo y gracias a Dios se dio el empate del Deportes Tolima porque personalmente si el Tolima no lo empataba, creo que la situación era muy complicada y la remontada era muy complicada, sobre todo por lo que habíamos visto en este primer partido y sobre todo por lo que venimos viendo de Atlético Nacional. Eso sería todo. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, X y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.